El tema se llama el Yom Kippur. El día viernes se celebró el día del Yom Kippur. ¿Qué quiere decir Yom Kippur? Es el día del perdón. Es el día donde Dios se manifiesta a su pueblo, en el cual el pueblo le está pidiendo perdón a Dios para que pueda ser restaurado el pueblo y pueda vivir. Dice que es la última oportunidad de obtener perdón y absolución de los pecados del año anterior. Si estamos celebrando el año judío, hace 10 días celebramos el año judío, dice la palabra de Dios que 10 días después se debe de celebrar el día del perdón o el día del Yom Kippur. Ábreme la computadora, por favor, ¿no? Préstame tantito esto. El día del Yom Kippur, ¿ok? Cae en el mes de Tirri, en el día 10 de Tirri, es la fiesta del Yom Kippur. Son 7 fiestas que celebra Dios y que son muy importantes para Él. Es una de las 7 fiestas. ¿Cuáles son las 7 fiestas? Podemos verlo, que es la fiesta de la... ¿Ya? Ok. Fíjense cuáles son las fiestas que celebra Dios. Dice, Jesús murió en la fiesta del Pesaj o de la Pascua, panes sin levadura, sin pecado. Resucitó en el Bikurín, en la fiesta de las primicias. Y también el cruce del Mar Rojo, ahí se celebró en el Bikurín. Derramó su espíritu en el Sabaot, en el día del Pentecostés. Y vendrá por nosotros en otra fiesta llamada Yom Kippur, que es Yom Teruah, encuentro con el Salvador, que es el Rosh Hashanah para muchos de nosotros. Y pondrá sus pies en el monte de los olivos en el día del Yom Kippur, en el día del perdón. Y entrará al reino milenial en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Y así se cumplen las 7 fiestas judías. El Yom Kippur, ¿en qué consiste? Marca el final de los 10 días de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Desde el día primero del Rosh Hashanah, desde el día primero hasta el día de viernes y sábado, se celebró los días del arrepentimiento, en donde el pueblo judío se pone a cuentas con Dios, pidiéndole perdón a Dios por todos los pecados cometidos por el año anterior. ¿Y qué dice la tradición judía? Que cuando ustedes no piden perdón y no se arrepienten por los pecados del año pasado, Dios viene y juzga y entonces pone una balanza en todo lo que has hecho en el año. Y dice que las puertas se pueden cerrar. ¿Qué quiere decir? Tal vez este año sea el último año que tengas de vida por no haber pedido perdón, por no haberte arrepentido, por no haberte puesto a cuentas con Dios. Entonces, el día de ayer, que terminó el día del Yom Kippur, a las 7:57 de la tarde, era el último día para ponerse a cuentas. Pero yo sé que Dios va a extender su misericordia el día de hoy. Así que hoy podemos también ponernos a cuentas. Amén. ¿Con qué motivo? Con el motivo de traer un arrepentimiento espiritual a nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Los judíos lo llaman teshuvah, que quiere decir arrepentirse, retornar al camino del bien, retornar al camino de Dios, retornar al camino original. ¿Y cuál es el camino original? Cada uno de nosotros sabe que venimos de Dios y que Dios nos creó. ¿Saben que el alma, Dios la crea? Si Dios está creando el alma y Él decide otorgarle a los padres un hijo, ¿quién está formando primeramente el alma? Dios. ¿En dónde la forma? En los cielos. ¿Con qué motivo la forma? Con el motivo de que tú cumplas un propósito original, un propósito por el cual Dios te está llamando a que vengas y le sirvas. ¿Cuál es el propósito de todo hombre cristiano? El alabar y adorar a Dios. Ese es el propósito original. El estar bien con Dios, el servirle a Dios, el establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Entonces, si cada uno de nosotros ha ido desviando a causa del pecado, a causa del mundo, a causa de nuestra naturaleza pecadora, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas con Dios y volver otra vez a la teshuvah, al arrepentimiento divino, al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que retornemos al camino otra vez de Dios. Amén.
Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy necesitamos volver otra vez a Dios. Estamos festejando o celebrando el Día del Perdón. Los judíos tienen dos vertientes por las cuales dicen de dónde surge el Yom Kippur. Una dicen que es cuando el pueblo de Dios pecó a causa del becerro de oro, cuando empezaron a adorarlo en el desierto porque Moisés no bajaba del Sinaí, que estaba en la presencia de Dios. Y la otra es la real, que es una ordenanza de Dios y está establecida en el Torah. Así que puedes creer las dos cosas, pero la más importante es que está establecida por Dios y es un día nacional de arrepentimiento para el pueblo de Dios. Pero ¿podrá venir arrepentimiento para el pueblo de Dios cuando anda mal con su hermano? ¿Podrá haber una reconciliación, un perdón de Dios cuando anda mal con su hermano? No. Hoy es un día en donde nosotros vamos a pedir por toda la nación para que Dios la perdone y la restaure. Pero primeramente tenemos que ponernos a cuentas entre hermanos. Si nosotros traemos algo en contra de nuestro hermano, ¿cómo podremos interceder delante de Dios para que perdone una nación cuando hay muchas personas que ni conocemos? Tenemos que demostrar el amor. Amén. ¿Cómo se celebra este Yom Kippur? Es un día de ayuno total, un ayuno de poder, sin agua y sin comida. Yo lo hice por ustedes, pueblo. Yo lo hice por ustedes, intercedí por ustedes. Y también consiste en ponerte de rodillas y estar orándole a Dios para el perdón de cada uno de los pecados del pueblo. Y eso lo hacía el sacerdote en la antigüedad. ¿Y hoy? ¿Quién lo hace? ¿Hoy quién lo hace? Hoy lo hace Jesucristo por ti y por mí. Él es el sacerdote que está delante de Dios intercediendo. Amén. Ok, entonces vemos aquí, en estos versículos, nada más permíteme tantito para no hacernos... Entonces, en Mateo 5:17 vemos cómo Jesucristo nos habla acerca de que Él no vino a abolir la ley. Y muchos cristianos decimos, Jesucristo ya abolió la ley y ya vivimos bajo gracia. La palabra de Dios dice que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y uno de los mandamientos es de que todos los años debes de celebrar las 7 fiestas en las cuales conmemoramos la adoración, la alabanza, el honor a Dios, en el cual le damos la gloria y la honra a Él. Entonces nos dicen en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué viene a cumplir Dios? ¿Qué vino a cumplir Jesucristo? La ley. Y ahora en este día, ¿qué ley está abrogando? ¿O qué ley está cumpliendo? Más bien, ¿qué ley está cumpliendo? Porque no está quitando. Él está cumpliendo la ley de la expiación. Muchos le llaman perdón. ¿Y qué quiere decir la palabra expiación? La palabra expiación quiere decir, viene de la raíz capar y quiere decir cubrir. Por eso el rey David siempre oraba en sus salmos y los plasmaba en sus salmos y decía, Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión has perdonado y cubierto su pecado. ¿Qué quiere decir? Nosotros venimos delante de la presencia de Dios, le pedimos perdón a Dios y entonces Dios cubre toda multitud de pecados. Eso lo hacía en el Antiguo Testamento a través de la muerte de un animal. El sacerdote iba, mataba un animal en expiación, derramaba la sangre y entonces la persona era limpiada. Amén. Jesucristo eso lo hizo en la cruz del Calvario. En el Salmo 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y pone la palabra Selah. La palabra Selah significa medita, piensa, escudriña, analiza. Cuando veas esa palabra Selah en los salmos, quiere decir que Dios te pone a una meditación profunda, a que analices concienzudamente lo que Dios te quiere decir. Además, en el diccionario hebreo, expiación quiere decir aplacar,
apaciguar, perdonar, pacificar, reconciliar, etcétera. La idea de reconciliar, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere decir la palabra reconciliar? La palabra quiere decir que hagamos otra vez la amistad. Si tú te enemistaste, si cortaste relaciones con alguien, la palabra te dice reconcíliate, haz amistad otra vez con esa persona que te fuiste o que te heriste o se desligaron. ¿Ok? Romanos 5:10, ¿qué dice la palabra? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tú y yo hemos sido reconciliados a través de la muerte de Jesucristo. Y si Él nos está dando un ministerio de reconciliación y Él nos está reconciliando con el Padre y está quitando toda muralla del pecado, tú y yo tenemos la obligación de reconciliarnos con aquellas personas que nos han lastimado o que nosotros lastimamos. Y para podernos reconciliar se necesita de dos partes, la ofendida y el ofendido. Pero tú puedes decir, es que yo ya le pedí perdón a mi hermano y mi hermano no me perdona y mi hermano está alejado de mí. Bueno, tú ya cumpliste. Pero en ti está seguir intentando la reconciliación. No porque tu hermano no te haya perdonado quiere decir que ya te deslindas de todo y te olvidas de él y cada quien su vida. No. Dios quiere que establezcamos la comunión unos con otros. Amén. ¿En qué consiste este día de expiación? Vamos a Hebreos 9:22. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. ¿Qué quiere decir? Que si no hay un derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados, no hay perdón. Ese derramamiento de sangre ya lo cumplió Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir? Que ahora en adelante ya no necesitamos sacrificar ningún animalito, quitarle la sangre para que Dios nos perdone. El sacrificio ha sido consumado. Jesucristo es el sacrificio supremo. Ya no hay otro que hacer. Él ya lo ha hecho. Amén. Aquí nos lleva a dos aspectos. Si dice la palabra que para que yo pueda recibir perdón tengo que derramar sangre, vienen los dos aspectos. El día de la purificación del santuario y toda la nación. ¿En qué consistía? El sacerdote sacrificaba al animal y entonces regaba la sangre en el altar, en el tabernáculo y en varias cosas dentro del templo. Y eso lo hacía para santificar todo lo que había en el templo, pero también se hacía para santificar a la nación. Amén. Una vez que los sacerdotes hacían este sacrificio, llevaban su sangre, la sangre del animalito, y cruzaban el lugar santísimo, quitaban el velo, lo hacían a un lado y pasaban al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, donde está el arca del pacto. Amén. Pero si ese sacerdote no venía santificado o no venía bien ante la presencia de Dios, ¿sabes qué le pasaba al sacerdote? Moría. Pero entonces los judíos para poder sacar al sacerdote que moría delante de la presencia del Padre le amarraban un hilito en el tobillo y entonces lo sacaban. Cuando dejaba de sonar una campanilla que traían en el tobillo, decían, chin, ya se murió, hay que sacarlo. Y lo sacaban con el cordón, con la cuerda. ¿Ok? Ahora, ¿quién está supliendo eso? Ahora, ¿quién está haciendo eso? Jesucristo. Ahora Jesucristo es el que entra al lugar santísimo con la sangre preciosa derramada de Él. ¿Y sabes por medio de quién entra al lugar santísimo? Por medio de ti y por mí. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros se ha convertido en un rey y un sacerdote. La sangre del Cordero de Cristo Jesús que limpia todo pecado está sobre nosotros y nos está cubriendo. Entonces nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, ver la gloria de Dios, estar con la gloria de Dios y no moriremos. No morimos. Amén. En Levítico 16, del 29 al 34, el sacerdote estaba haciendo varias funciones.
santificaba el santuario, el lugar santo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes que había y a todo el pueblo. Entonces el sacerdote principal se encargaba de santificar cada una de estas cosas y cada una de estas personas. Amén. Luego vamos a Ezequiel 18:20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Ese principio bíblico está puesto en esto, en la sangre derramada. Tú y yo al pecar estamos expuestos a la muerte. Amén. El día del Yom Kippur, el día del perdón, Dios va a estar ahí con nosotros. Está con nosotros cuando nosotros le clamamos y le pedimos perdón. Amén. Ya le voy ganando un poquito, voy más rápido que la que escribe, ¿verdad? Que la pastora Norma. Amén. Entonces, fíjense en la ordenanza que pide Dios en este día. Dice: Yeshua HaMashiach ya pagó por nosotros, sin embargo, Cristo Jesús ya pagó por nuestros pecados. Sin embargo, hay una condición. Sin embargo, cada uno de nosotros hemos estado pecando y seguimos pecando y seguiremos pecando. ¿Pero por qué pecamos? Por nuestra naturaleza pecadora. ¿Y quién es el que nos puede ayudar a ya no estar pecando? El Espíritu de Dios, que nos da la fortaleza para resistir toda tentación. Entonces, si nosotros estamos pecando, ¿qué necesitamos hacer? Reconocer nuestros pecados, presentarlos delante del Padre y decirle: ¿sabes qué? Padre mío, Yahweh, Dios mío, soy un pecador. Y por más que no quiero pecar, peco. Hoy yo te confieso este pecado delante de ti y te pido que tú me ayudes a ya no volver a pecar, pero que también me perdones. Entonces nosotros podemos ir delante de Dios y darle gracias porque Yahweh va a darnos salvación. ¿Y por qué nos da salvación? Porque Cristo Jesús ya pagó el precio por todos los pecados. Y ahora Dios solamente nos pide que confesemos nuestro pecado y que nos arrepintamos y que ya no volvamos a Él, que ya no regresemos a ese pecado. Y Dios entonces empieza a hacer un pacto perpetuo con cada uno de nosotros por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú le confiesas tu pecado, te arrepientes, inicia un nuevo pacto con la sangre de Jesús, en donde tú te comprometes a ya no volver a pecar, en donde tú te estás comprometiendo a hacer las cosas correctas como el Padre Celestial te lo pide. Vamos a Joel 2:12 al 18. Joel 2:12 al 18. Vemos cómo Jesucristo, al morir por nosotros en esa cruz del Calvario, nos ha venido a dar libertad. Si Cristo Jesús no hubiera muerto en esa cruz, ninguno de nosotros tendría libertad. Tendría perdón de pecados, pero no libertad. Amén. Joel 2:12 al 18. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para vuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificaos la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes deben de llorar, que los sacerdotes deben de clamar por el perdón del pueblo. Y dice que Dios volteará a sus hijos
y Él estará pronto en rápida respuesta para perdonar a su pueblo. Dice esta palabra que deben de estar congregados los niños, que debe de haber una santa convocación, niños y adultos. Es por eso que hoy estos niños no tienen clase. Amén. Y dice Dios también en el siguiente punto, vemos aquí que la teshuva es convertirnos a Dios, pedir perdón y Jehová perdonará. En el F, Elohim, el Dios Todopoderoso, nos guía y nos guarda. Él va a estar, una vez que tú te pones a cuentas con Él, una vez que le pides la teshuva, que quiere decir el regresar, como ya les dije hace ratito, el regresar al camino original, Dios te va a guiar y te va a poner en tu espíritu, el Espíritu Santo, para que te esté encaminando a hacer las cosas correctas que debes hacer. Vamos a Esdras 8:21. Esdras 8:21. Y dice así: y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras le está pidiendo que lleve con buen camino a toda la nación que está saliendo del cautiverio de Babilonia, que los lleve por buen camino, que no tengan problemas, que proteja sus bienes, que proteja a su familia y que proteja a cada uno de ellos. Entonces Dios lo que quiere es encaminarte, guiarte, darte un camino seguro por el cual puedas recibir bendición. Él va a trazar el camino. Tú decides si lo tomas o no. Tú decides si te desvías. Pero si te desvías, toda desviación es camino de muerte. Toda desviación que tú pones en tu vida que no ha sido puesta por Dios es un camino de muerte. Amén. En el punto G, como es un día de reconciliación, es un día de libertad. Vamos a Isaías 58:6. Este es un día de libertad. Dios quiere que a través del ayuno tú estés rompiendo las cadenas que traen cautividad o esclavitud. Dios quiere que rompas todo pecado que está trayendo maldición a tu vida. Amén. ¿Y qué dice Isaías? Isaías 58:6 dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esta es la función de todo sacerdote de Dios. Esta es la función de todo rey y ministro de Dios: romper cadenas, romper yugos, romper ataduras, romper todo aquello que está lastimando el alma del ser humano, o su espíritu o su cuerpo. Y todo aquello que está lastimando es un estado de esclavitud, es un estado de dolor, es un estado de enfermedad. Eso no es de Dios. Amén. En el H dice: el día del Yom Kippur cae 10 días después del mes de Tisrei. El número 10 en la Biblia significa algo. El número 10 significa prueba. Todos aquellos que están pasando por un número 10 es prueba. Si tienes 10 años en tu matrimonio, vas a pasar por una prueba difícil. Si tienes 10 días de una convalecencia, es un día difícil. Si tienes 10 días de alejamiento de algo, es un día difícil. El número 10 significa prueba. Prueba. ¿Ok? Y dice, por tanto también, pero también el número 10 significa nación. ¿Qué quiere decir? Significa perdón a una nación, Israel. Si alguien cree en Yeshua como el Mesías y le obedece, ya hemos visto que se convierte en uno con Israel. Tú y yo somos uno con Israel. Por lo tanto, debemos cumplir las fiestas judías. Nos hemos hecho uno solo con el Mesías, con Jesucristo nuestro Señor. También en este Yom Kippur entra
encuentra lo que es el incensario de oro. En Levítico 16:12 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Qué representa ese perfume o ese incienso? Representa cada una de las oraciones que tú y yo hacemos, intercediendo por alguien que ha pecado, o intercediendo en favor de alguien que necesita salvación o libertad. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, este es el altar de Dios. Hagan de cuenta que aquí está el altar del incienso. ¿Ah? Qué nombrecitos, ¿verdad? O cómo se traba la lengua, ¿verdad? Y están los carbones encendidos, y llega el sacerdote, agarra los ungüentos, los inciensos, y los arroja en la lumbre, y entonces empieza a desprenderse el olor grato, el olor agradable ante Dios, y ese olor que sube, dice que es grato a Dios, a la presencia de Dios, y Dios baja y desciende y escucha las peticiones de su pueblo para traer perdón o libertad o sanidad. Pero ahorita nosotros no tenemos un altar del incienso. No lo tenemos. Pero lo que sí tenemos son las oraciones. Y cada oración que tú haces es ese incienso que estás poniendo en las brasas de Dios, y entonces en los carbones encendidos, y entonces tus oraciones están subiendo delante del Padre. ¿Para qué? Para que podamos interceder por los demás. Amén. Apocalipsis 5:8, para confirmar esto que te estoy diciendo, y dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Dónde están tus oraciones? ¿Dónde están tus oraciones? Delante de la presencia del Padre, dentro de la copa de oro. Ahí están tus oraciones. Ninguna oración que tú has hecho está cayendo al piso. Ninguna oración que has hecho se está siendo derramada por esa copa. Todas están contenidas ahí, hasta que llega el momento que se llenan, y entonces Dios hace algo por el pueblo, y empieza a venir lo que es la salvación, la libertad, la restauración, la comunión y muchas cosas que Dios bendice. Amén. En J nos dice la palabra que Jesucristo ya cumplió todo esto que te estoy diciendo. Todo lo que te estoy narrando del Antiguo Testamento, Jesucristo ya lo cumplió. Él vino a cumplir esa ley. Y lo primero que está haciendo Dios es lo que hacía. Vamos a poner dos puntos de vista. Préstame tantito esto, mi amor. Vamos a poner de este lado lo que es el Antiguo Testamento, y vamos a poner de este lado lo que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Aarón era el sacerdote principal, el sumo sacerdote. Era el que intercedía como sumo Cohen. Cohen es sacerdote. Él era el principal, era el único que podía entrar al lugar santísimo a pedir por el pueblo. Amén. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo está cumpliendo esto. Ahora Jesucristo es el que intercede por cada uno de nosotros, y ahora Él se ha convertido en el sumo Cohen, en el sacerdote principal, en el sumo sacerdote, el que está intercediendo delante de la presencia del Padre día y noche por ti y por mí. En el Antiguo Testamento, una vez al año se podía entrar al lugar santísimo. Ahora en Jesucristo, tú y yo podemos entrar a toda hora, en todos los días, en todo momento que tú tengas necesidad de estar delante de su presencia. ¿No es una bendita bendición? ¿No es una gran bendición que Dios nos pueda permitir entrar delante de su presencia cada vez que nosotros queramos? ¿Y por qué no queremos? ¿Y por qué no lo hacemos? Cuando tenemos la puerta abierta para entrar delante de su presencia. Necesitamos ser más sensibles a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos habla. Necesitamos entender que nosotros podemos entrar directamente a Él, hablar con Él y pedirle lo que queramos, y Él nos lo va a conceder conforme a su voluntad. Mira, me he encontrado con muchas personas que llegan y se acercan a mí y me dicen: pastor,
pastor, usted que está más cerca de Dios, pídale por favor por la salud de mi esposo, de mi esposa o de mis hijos. Usted que está más cerquita de Dios, si ellos entendieran esta promesa bíblica de que Jesucristo ya murió por nosotros y que nosotros a través de la sangre de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios todas las veces que queramos, mira, no me tendrían que pedir nada. No me tendrían que decir, pastor, póngase en oración por mí. Estoy pasando por tribulaciones, estoy pasando por enfermedades, necesito de sus oraciones, necesito de usted porque estamos ungidos. No. Si nosotros entendiéramos eso y lo guardáramos en nuestro corazón y en nuestra mente y supiéramos ese principio bíblico, esa palabra bíblica, mira, no necesitaríamos de nadie. Eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Y Dios se va a hacer manifiesto. Y Dios se va a derramar en su gloria por amor a ti. Por amor a su Hijo. Por amor a su palabra. Por amor a su pacto. Todo cuanto le pidas conforme a la palabra, Él lo va a hacer. No va a dejar de hacer nada que no esté en la palabra. Todo lo va a cumplir y todo lo va a hacer. Y debemos de estar confiados en lo que estamos pidiéndole a Dios en base a un versículo bíblico y en base a la sangre de Jesús. Y entonces Dios nos va a bendecir. Amén. En el Antiguo Testamento, Aarón se lavaba con agua. En Levítico 16:24 dice la palabra de Dios que Aarón tenía, antes que entrar al templo, él tenía forzosamente que lavarse con agua. ¿Y qué pasaba si él no se lavaba con agua? ¿Saben qué pasaba? Podría morir. No estaba cumpliendo con la ley. Levítico 16:24 dice: lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto, su sacrificio, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Él tenía que hacer su propia expiación. Aarón tenía que hacer su propia expiación y después hacer la expiación del pueblo. ¿Ok? Ahora, para nosotros los creyentes, ¿cómo estamos ahora en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo? Nosotros, los nuevos creyentes, ahora ya no nos tenemos que estar lavando con agua. Ya no tenemos que estar limpiando nuestras vestiduras. ¿Sabes por qué? Porque ahora Jesucristo nos ha limpiado con su sangre preciosa. Ahora Jesucristo nos está dando una limpieza espiritual, que es su sangre. Y a través de su sangre nosotros hemos quedado... No, me faltó una, ¿no? ¿No? ¿Sí? Me faltó una, pero se las voy a decir de todos. En 1 de Pedro 1:19 dice, 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo estamos ahora? Sin mancha. Y si tenemos la sangre de Jesús sobre nosotros, ¿cómo estamos? Sin contaminación. Amén. El punto número 4. Los cuerpos... ¿Sí llama? Sí. Ok, el punto número 4 es: antes los cuerpos de los animales eran sacados del campamento. En el Antiguo Testamento los animales eran sacados fuera del campamento, fuera del tabernáculo, y ahí eran dejados. ¿Por qué? Porque su sangre se iba a corromper, su cuerpo se iba a corromper, iba a putrificarse. Y entonces, ¿qué le hacen a Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario? Lo sacan de Jerusalén. Se está cumpliendo otra profecía de cómo deberían de ser los animales tratados, sacados del lugar santo. A Jesucristo lo sacaron del lugar santo. Vamos a Hebreos 13:12. Yeshua, Jesucristo, fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén. Hebreos 13:12, y dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. Fue llevado al Gólgota y ahí fue crucificado. Pero en el Antiguo Testamento, en el Levítico 16:27 dice:
Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Es la promesa. En el Antiguo Testamento el macho cabrío es quemado fuera del campamento. En el Nuevo Testamento Jesucristo tuvo que morir fuera de Jerusalén. Amén. Punto número K. Dice, Jesucristo volverá por segunda vez en el día del Yom Kippur. Zacarías 14:4. Zacarías 14:4 y dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? ¿Su segunda venida? En un día de Yom Kippur, en un día de perdón. Por eso es importante que tú y yo estemos continuamente pidiendo perdón y perdonando. Tenemos que hacer nuestra forma de vida el perdón. Debe de ser ya nuestra forma de vivir. Amén. En el L es un día de expiación, el Yom HaKippurim, que significa el día que se cubre, cancela, perdona y reconcilia. El HaKippurim, aquí está escrito, si te das cuenta, le aumentaron el Ha y el Im, que son días, se convierten en días de reconciliación, en días de perdón, en días de cubrir. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Vemos cómo la sangre del Cordero está cubriendo todo pecado de nosotros. Jesucristo murió por nosotros en esa cruz del Calvario. En esa cruz del Calvario tú y yo merecíamos morir a causa de nuestros pecados en contra del Elohim, en contra del Dios Todopoderoso, en contra de Jehová, en contra de Yahweh. Dice Marcos 10:45, la palabra de Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesucristo vino a dar su vida por ti, por mí y por muchos. Su vida pagó el precio por cada una de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento se pedía vida para dar vida. Por eso era necesario entregar vida, un sacrificio animal, para que nosotros pudiéramos recibir vida y pudiéramos tener días de vida, más días de vida. En Hebreos 10:10, esta es la voluntad de Dios, que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesucristo ha hecho la ofrenda de su cuerpo, entregarlo para el perdón de pecados, una vez y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta palabra? Dios nos dice que necesitamos volver otra vez a sus inicios, al estado original que Él dio cuando Él derramó de su espíritu dentro de ti. Ese estado original tiene que volver otra vez. Ese teshuva, ese arrepentimiento, hoy tiene que estar manifiesto delante del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios que no se arrepiente, que no pide perdón, que no confiesa su pecado y no se arrepiente, realmente no recibe la sanidad, no recibe la libertad. Necesitamos entender que tú y yo tenemos que retornar otra vez a los caminos de Dios. Tenemos que retornar al Padre. Tenemos que volver al estado original, amén. Para que tú y yo podamos entrar a la siguiente fiesta, que la siguiente fiesta es la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Necesitamos estar a cuentas con Dios y con cada uno de nuestros seres queridos. La fiesta del Sukkot significa regocijo, alegría, entrar a la morada de Dios. Pero Dios es claro.
solamente pueden entrar a su morada aquellos que están a cuentas con Él, aquellos que se han puesto a cuentas con sus hermanos, que han pedido perdón, que se han arrepentido. Amén. Si tú quieres entrar a esta fiesta del Sukkot, que es dentro de 5 días, tienes que entrar por medio del perdón, por medio del arrepentimiento, por medio de la teshuva. Yahweh está decretando hoy, está decretando si te perdona o no te perdona. Hoy Yahweh está decretando, está poniendo la balanza y está viendo hacia dónde se inclina la balanza. Si recibes perdón o tantos pecados que tienes y te aleje Dios de él. Hoy Yahweh está tomando una decisión. ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? Yahweh lo está haciendo. Dios el Todopoderoso lo está haciendo. Hoy, si tú haces esa teshuva, si realmente tú haces ese arrepentimiento, tal vez hoy, si tú te arrepientes, estás a tiempo de que Dios te dé un año más de vida. Amén. Si tú te arrepientes, hoy es el día que Dios pueda quitar tus maldiciones, que esas maldiciones se retiren de por vida. Hoy Dios quiere que nosotros entendamos que para poder entrar delante de su presencia y podernos regocijar y podernos llenar de gozo, necesitamos perdonar. ¿Has visto alguna persona amargada que tenga gozo? No. ¿Han visto una persona que tenga falta de perdón y tenga gozo? No. ¿Sí o no? ¿Han visto un matrimonio que esté enojado y esté peleados y tengan gozo? No. ¿Han visto un padre que esté enojado con su hijo y tenga gozo? No. ¿Han visto un hijo que esté enojado con sus padres y tenga gozo? No. ¿Han visto entre los hermanos que estén enojados y tengan gozo? No. Entonces, ¿cuál es la condición para poder entrar a los días de gozo? ¿Cuál es la condición que Dios me está diciendo que debo de entrar en el Sukkot, en el día de las cabañas, en el día de su casa, para que pueda entrar en regocijo? ¿Cuál es la condición? Pidámonos perdón. Esa es la condición que Dios quiere, que tú y yo tengamos amor por los demás, que tengamos compasión por los demás, que nos perdonemos y que pidamos perdón. Sukkot simboliza reino venidero con el Mesías, con Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no estás en paz, ¿podrás entrar al reino venidero de Jesucristo? Y no te estoy hablando del día que vendrá. No te estoy hablando del día del Apocalipsis, del reino milenial. Te estoy hablando ahorita. Si tú tienes falta de perdón, ¿tú crees que Jesucristo está habitando en ti? ¿Tú crees que Jesucristo está llenándote a ti de alegría y de gozo? No. Entonces, ¿quién está dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti que te está impidiendo perdonar? ¿Quién está gobernando tus emociones que no te deja estar en gozo y en paz? Yahweh, Dios Todopoderoso, va a dar su veredicto final. Y Él va a ver en tu corazón si verdaderamente tú te estás arrepintiendo, si verdaderamente tú estás perdonando. Y si Él ve que realmente estás perdonando y te estás arrepintiendo, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a abrir las puertas para que entres a reinar juntamente con Él. Te va a abrir las puertas para que puedas entrar en la siguiente fiesta, que es la del Sukkot, la de los tabernáculos. Te va a abrir las puertas para que lo que significa tabernáculos, lo que significa Sukkot, que quiere decir regocijo y gozo, a partir de ahora tú estés llena y lleno de un gozo y una alegría que nadie te pueda robar. Amén. Amén. A ver, ven mi amor. Un ejemplo. Quiero que esto quede muy claro. ¿Ok?
¿Sí lo ven? Sí. ¿Y lo rojo? Sí. ¿Sí? ¿Está fuerte? Sí. ¿Alguien quiere venir a cortarlo? ¿Con las manos? No se puede. No se puede. No se puede. Esto se llama falta de perdón. Es un lazo que no se puede cortar. Es un lazo tan difícil que no se puede cortar. ¿Y sabes qué pasa cuando tú y yo estamos en falta de perdón? Cuando yo no perdono, primeramente cuando yo no perdono, me enlazo con los dichos de mi boca. Que todo lo que esté declarando en contra de aquella persona que no estoy perdonando, me estoy enlazando yo. Y lo que le estoy deseando de mal a esa persona está cayendo a mi vida. Pero no solamente para ahí. Empiezo a vivir lo que la otra vida está viviendo. Todo lo malo que le declaré, yo lo estoy viviendo. Y todo lo malo que trae ella lo está viviendo. Y yo lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque estoy enlazado con la falta de perdón. Y ahora yo me he convertido en un hombre que no puede vivir sin saber qué le está pasando a ella. ¿Qué quiere decir? Se está convirtiendo en una idolatría satánica, demoníaca, de maldad que está afectando mi vida, mis sentimientos y mis emociones. Y todo lo que está pasando a ella, a mí me está dando coraje. ¿Podré vivir yo así? ¿Podría vivir yo así? Sintiendo odio, sintiendo coraje, sintiendo rechazo, sintiendo desamor. ¿Podré vivir? No podré vivir. Dejo de vivir, dejo de recibir las bendiciones que Dios me está dando por estar pensando en el que me da coraje pensar. ¿Sí está siendo claro? Sí. Y a donde vaya yo, ¿qué va a pasar? Va a venir conmigo. Y a donde vaya ella, ¿qué va a pasar? Ahí voy yo. ¿Qué quiere decir? Dejamos de vivir vidas propias por no perdonar, por estar amargados. Y cada vez, y podrías decir, no, pues me voy de la ciudad y ya nunca más lo vuelvo a ver. Me voy del país, me regreso a Colombia y nunca más lo vuelvo a ver. Pero ¿sabes qué? Cuando estés en Colombia o estés en otro país o en otra ciudad y te digan, ¿te acuerdas de fulanito? ¡Pum! De volada vas a brincar, vas a decir, ¿por qué me lo recordaste? Ya lo había olvidado. ¿Sabes qué? La falta de perdón nunca se olvida. Nunca se olvida la falta de perdón. Nunca se olvida la amargura. Nunca se olvida el dolor. Nunca. Pero sí hay una estrategia para quitarlo de encima. Y esa estrategia es pedir perdón y perdonar. Y esa estrategia de libertad, porque una cosa es que yo pida perdón y otra cosa es que la perdone. Y le puedo decir, perdóname por todo el daño que te he hecho. Y ella puede decir, sí, te perdono. Y ahora, ¿te pido perdón? Y ella me pide ahora perdón. Y la puedo perdonar. Pero el lazo está puesto. La amargura, los resentimientos, las espinitas clavadas están puestas. ¿Quién tiene que venir a cortarlas? Cristo Jesús. Y entonces, Cristo Jesús, cuando yo me pongo a cuentas con Dios, cuando me pongo a cuentas con mi hermano, viene Cristo Jesús y dice, verdaderamente he visto tu corazón. Verdaderamente he visto que quieres dejar las espinitas. Verdaderamente he visto que quieres dejar esos rosales que están lastimando tu corazón. ¿Sabes qué? Hoy, por medio de la sangre del Cordero, hoy, en el nombre de Jesucristo, hoy cortamos los lazos. Hoy comienza una nueva vida en ti. Hoy comienza un nuevo caminar en Cristo. Hoy comienza el gozo y la reconciliación en Cristo Jesús. Y entonces venimos a ser libres y venimos a estar gozosos y alegres. Y entonces ya no me importa lo que ella esté viviendo, porque ahora yo estoy viviendo en Cristo Jesús y tengo una vida propia y no tengo una vida que tengo que imitar o seguir. Ya tengo mi vida propia en Cristo Jesús. ¿No es eso para darle gracias a Dios? Un aplauso a Dios.
de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande que Él quiere siempre estarnos dando amor. Pero desgraciadamente estamos tan envueltos en el mundo que a veces no lo percibimos o no lo vemos ese amor. Hace unos días leí una historia de unos niños que estaban jugando. Era temporada de invierno, las temperaturas eran muy frías y ellos habían salido a jugar afuera de su jardín, pero cerquita de ellos había un río. Ese río estaba congelado y los niños decidieron ir a jugar ahí. Pasan al río, está congelado, y entonces el río se empieza a quebrar, el hielo se empieza a quebrar y quedan desprendidos de la orilla. Y los niños atemorizados gritaban y clamaban: mamá, mamá, ayúdanos, ayúdanos, mamá, 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 ayúdanos. Y nadie los escuchaba. Pero pasa por ahí una persona y los ve que están en ese río y sabe lo que puede pasar. Sabe que si caen al río esos niños van a morir congelados de una hipotermia. Amén. Pero esos niños, en su amor, después de que estaban enojados en casa, en su amor decidieron abrazarse y empezaron a pedir y a clamar a la mamá que viniera a salvarlos. Pero en ese abrazo, ¿qué significa el abrazo en el ser humano? Un estado de reconciliación. A veces no es necesario hablar, pero con el puro hecho de abrazarnos representa un estado de reconciliación. Esos niños se abrazaron y pasó una persona por ahí y los vio, pero no podía hacer nada. Y entonces esta persona llamó al 911. Porque aquí en México no hay uno, ¿eh? O es el 060. ¿Ok? Llama al 911 y les dicen: ¿sabe qué? Los niños están así, así, así. Pueden caer al río y pueden morir. Llegaron los bomberos, los paramédicos y toda una situación de alerta para poder rescatar a esos niños. Uno de los vecinos se da cuenta de quién son hijos y van y le llaman a la mamá y traen a la mamá. ¿Y qué creen que hizo la mamá? ¿Qué creen que hizo la mamá? Se puso a llorar. ¿Qué mamá no haría eso? Ver en la situación que está tu hijo de peligro, de muerte, ¿no llorarías tú? Estaba angustiada la mamá, desesperada la mamá. Estaba al lado de sus vecinos y de sus seres queridos. Le estaban dando confort. Ese niño, esos niños, gracias a Dios fueron salvos y fueron sacados de ese lugar. ¿Qué crees que hizo la madre una vez que los vio cerca? ¿Qué crees que hizo la madre? ¿Los golpeó? ¿Los regañó? ¿Los insultó? ¿Los castigó? No. ¿Sabes qué hizo esa madre? Los abrazó. Los abrazó esa mamá y empezó a llorar con ellos y empezó a decirles: te amo mucho, qué bueno que estás conmigo, no sé qué hubiera hecho si tú no estás conmigo, le doy gracias a Dios que estás conmigo, te amo, hijo mío. La madre corrió a abrazarlos. Y así es el Padre Celestial. ¿Tú crees que este niño no va a volver a cometer errores en su vida? Van a tener muchos errores, van a cometer muchos pecados, van a lastimar a mucha gente, van a ser lastimados por mucha gente. Pero ¿sabes qué? La madre entendía que haga lo que haga la hija, ella va a estar ahí siempre para apoyarla. Ella tal vez esté ahorita en la orilla del río esperando a que su hijo sea rescatado. Tal vez esa madre está esperando que ese hijo que está en drogas, que está en problemas financieros, o ese hijo que está retirado, o rebelde, o desobediente, la madre está en la orilla del río esperando a que alguien venga a salvarlo. Y ese alguien es Jesucristo. Pero esa madre sigue clamando porque alguien les dé la ayuda adecuada a esos hijos y que vengan y que sean sanados. Esa madre está aquí. Esa madre está aquí, abierta de brazos, esperando a que el hijo vuelva. ¿Y sabes quién es esa madre?
Dios Todopoderoso, que Él quiere restaurar tu vida, que Él quiere que vuelvas a sus caminos. Él te conoce cómo vienes lastimado y Él sabe cómo se encuentra tu situación espiritual, pero Él quiere que perdones, que te desligues de todas aquellas personas que te han lastimado, que han abusado de ti, que dijeron cosas negativas de ti, que hablaron mal, que te golpearon, que te insultaron. Dios quiere la restauración, la reconciliación. Hoy es el momento que tú vengas a los pies de Cristo y que le pidas que te perdone. Y si tú estás convencido de que verdaderamente necesitas perdón de Dios, hoy es el momento que te pares y vengas al frente. Y también si estás mal con tu hermano o con tu hermana, aunque aquí no esté, hoy es el tiempo que desde este lugar estés pidiendo perdón y te estés soltando de ellos. Que venga Jesucristo y te suelte de ellos, que verdaderamente seas suelto y seas libre de toda situación. Amén. Hoy Dios quiere restaurar tu alma. Cuando no hay perdón hay enfermedad física, hay enfermedad mental y hay una enfermedad almática. Todas aquellas personas que tienen falta de perdón tienen enfermedades como dolores crónicos en la espalda, tienen enfermedades como pérdida de la memoria, se les olvidan las cosas, tienen enfermedades de la presión alta, presión arterial alta, tienen males cardíacos, tienen dolores de cabeza, presentan insomnio, tienen neurosis, nervios alterados, tienen úlceras en el vientre, tienen problemas gastrointestinales y sufren artritis al 60%. La encuesta y estos estudios demuestran que estos estudios son veraces en un 60%. Las personas que sufren reumatismo o artritis es porque tienen falta de perdón. Si tú tienes un nivel alto de colesterol, tienes problemas de falta de perdón. ¿Y sabes qué? Estas enfermedades se sanan con solo pedir perdón y perdonar. Y si tú quieres ser sanado de estas enfermedades, pasa al frente. Pasa al frente. El camino a la sanidad es el perdón. El camino a la sanidad es el perdón. No hay otro camino. Pasa al frente, vamos a orar. Vamos a orar. Y si tú estás bien con Dios y estás bien con los hombres, puedes estar en tu lugar. Pero si no lo estás, no te engañes. No te engañes, porque Dios no puede ser engañado. Si tú verdaderamente sientes en tu corazón alguna raíz de amargura, alguna raíz de falta de perdón, pasa al frente. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Pídele a Dios que te esté revelando cada situación en tu vida en la cual no has perdonado, cada situación en tu vida en la cual no has pedido perdón, cada situación en la cual no te has arrepentido. Porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es arrepentirse. Arrepentirse quiere decir no volverlo a hacer. Tal vez has pedido perdón muchas veces, pero sigues en la misma, cayendo una y otra vez en ese pecado de conflicto, de falta de perdón. Tal vez te han insultado y dices, ya perdoné, pero en tu mente está grabado el daño. Hoy es necesario que tu mente suelte todo daño. Recuerda que cuando la mente se ha dañado hay olvido. Y esa es una estrategia de Satanás y sus demonios. Provocar olvido en la gente para que no recuerde el daño, la ofensa, el maltrato. Y entonces esos demonios puedan seguir viviendo en tu mente y en tu corazón. Pero hoy le vamos a pedir a Dios que revele, porque Él puede revelar todas las cosas. Amén. Pide perdón. Padre, trae perdón a cada hijo tuyo.
Que cada hijo tuyo abra su boca para pedir perdón. Cada uno de ustedes pida perdón a la persona que ha ofendido. Cada uno de ustedes pida perdón por todo el daño que han hecho. Pero también perdonen. Perdonen por lo que les han hecho a ustedes. Padre mío, Padre celestial, venimos ante ti como sacerdote del Dios Altísimo, mi Dios. Como rey y sacerdote tuyo, Padre. Me he puesto a cuentas, mi Dios, desde el día de ayer. Me he puesto a cuentas por tu pueblo, Señor. Yo no sé qué problemas traigan, Señor, en sus corazones cada uno de ellos, mi Dios. Pero tú sí los conoces, mi Dios. Tú sabes el dolor y la aflicción que ellos tienen, Señor Dios mío, y que vienen cargando algunos de años, mi Dios. Muchos de ellos, Señor Dios mío, muchos de su falta de perdón, mi Dios, las personas que los lastimaron ya murieron, mi Dios. Y sin embargo siguen atados a esos espíritus, mi Dios, que han traído, Señor Dios mío, amargura a su alma, amargura a su corazón, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre Santo, que tú estés limpiando el corazón de cada uno de ellos, mi Dios. Que los lleves a la restauración divina tuya, Padre Celestial. Que los traigas a la reconciliación contigo, Padre. Y que sean uno mismo contigo, Padre. Hoy yo te pido, Señor, que así como nos has hecho uno mismo contigo, Padre, hoy nos permita ser uno mismo en el cuerpo de Cristo, Padre. Que cada uno de nosotros pueda pedir perdón, mi Dios. Que cada uno de nosotros pueda arrepentirse de todo daño, de toda maldad levantada, Señor Dios mío. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que el fuego de tu Santo Espíritu esté quemando, Señor, toda herida, esté quemando todo dolor, esté quemando toda memoria dañada, Padre Celestial. Muchos siguen viviendo del pasado, mi Dios, y siguen alimentando sus vidas del pasado, mi Dios. Y el presente, mi Dios, y el gozo que tú nos has dicho que vivamos cada uno de nosotros, ¿dónde está, Padre? ¿Dónde está, Padre? Hoy te pido, Padre, que nosotros podamos vivir un presente lleno de gozo y alegría, mi Dios. Queremos entrar delante de ti, Señor, confiados y seguros, mi Dios, que tenemos la alegría puesta en nuestra vida, mi Dios, en nuestro espíritu, Padre. Queremos entrar a esas fiestas del Sukkot, mi Dios, alegres, porque estamos bien, Señor, no solamente contigo, sino que estamos bien también, Señor, delante de los hombres, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, que quitemos toda amargura, que quitemos todo dolor, mi Dios, que quitemos toda soberbia, todo enojo, todo orgullo que nos impide pedir perdón, Padre. Tan sencillo que es amar, Señor. Mucha gente dice, Señor, que son débiles todos aquellos que perdonan, que son personas débiles y que no tienen un carácter y que les falta valentía, Señor Dios mío, para no perdonar. Pero hoy yo veo, Señor, conforme a tu palabra, que más valiente es aquel que perdona y sabe perdonar, y sabe arrepentirse y sabe decir: la regué, me equivoqué, perdóname. Hoy yo veo que esos son hombres valientes, que esos son mujeres valientes, mi Dios. Hoy yo te pido que nos llenes de valentía, mi Dios, a cada uno de nosotros, y que nos hagas entender, mi Dios, que necesitamos el perdón, que necesitamos la comunión contigo, Padre, que necesitamos la comunión unos con otros, mi Dios, porque tú así lo quieres, porque así tú lo has establecido, mi Dios. Diste lo mejor de ti, diste lo más amado de ti, mi Dios. Diste a nuestro Señor Jesucristo en pago por nosotros, por nuestros pecados, mi Dios. Señor, perdónanos, perdónanos, Señor. Hoy sé que estamos un día desfasados, mi Dios, del día del perdón, pero yo sé que tú eres misericordioso. Yo sé que tú eres misericordioso, mi Dios, y que tú estás perdonando a cada uno de nosotros, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, sean sueltas las cadenas, sean sueltas esas cadenas de amargura, esas cadenas de dolor, esas cadenas de odio, esas cadenas de resentimiento y de rencor. Hoy sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo te pido, Padre eterno, que tu amor y tu misericordia esté inundando a cada uno de tus hijos, Padre, y que ninguno quede sin ser lleno de ti, Padre. Que todos sean llenados y bañados por la sangre preciosa del Cordero, mi Dios. La sangre que simboliza el perdón de pecados, mi Dios.
Hoy yo te pido perdón, Señor, por cada uno de ellos, mi Dios. Y que todos esos dolores de espalda, mi Dios, causadas por el orgullo, por la soberbia, por la falta de perdón, desaparezcan, mi Dios. Señor, hoy yo te pido, sana la mente, sana el corazón. Quita toda espina del corazón. Quita todo fuego del maligno de la mente, Padre. Hoy, Señor, quita toda cobertura de odio. Quita toda cobertura de maldad. Quita toda cobertura de falta de perdón, mi Dios. Hoy establecemos un manto de justicia sobre tus hijos. Y la justicia tuya, Señor Jesucristo, esté cayendo sobre cada uno de ellos, mi Dios. Y que cada uno de ellos sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Di conmigo: Señor Jesús, a ti entrego mi dolor, mi amargura, mi desilusión, mi rechazo, mi ira, mi enojo. A ti entrego, Señor Jesús, todo aquello que estorba para que tú vengas a mí. A ti entrego toda crítica, todo enojo, todo celo, toda envidia, todo egoísmo, toda impaciencia. A ti entrego todo fracaso en mi vida. A ti lo entrego, Señor. Lo pongo en tus pies. Haz con él lo que tú quieras. Pero a mí, límpiame y lávame con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, restaura mi vida, sana mi alma, sana mi cuerpo. Espíritu, sana mi mente. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hoy yo hago pacto contigo, Señor, de hacer de mi vida un día de perdón y un día de perdonar. Señor, todos los días de mi vida será este pacto. Perdonaré y pediré perdón. Será una forma de ahora en adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por la muerte en la cruz y por darnos libertad. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Bendito seas, Dios. Dios. Denle un aplauso.